1030, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 11 minutitos pasaron de las 8, ya lo presentamos. Está aquí con nosotros Mariano Recalde, senador nacional. Mariano, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por venir, lunes tan tempranito. No, por favor. Al estudio mayor de la Radio de las Madres. Qué lujo tenemos nosotros. Bueno, a ver, decía recién Marquitos, reforma el proyecto, por lo menos que avanza o hace avanzar el gobierno, es pre-irigoyenista, dice. Pre-irigoyenista. Sí. ¿Cuál es tu caracterización? Y entiendo que han elaborado algunas propuestas en el marco del debate, pero bueno, primero tu caracterización de lo que está presentando el gobierno. Bueno, es primero un proyecto de ley ómnibus, otra vez, un megaproyecto extensísimo que trata un montón de temas, y un montón de temas no solo dentro del derecho del trabajo, derechos individuales de los trabajadores, de regulaciones que tienen que ver con la organización sindical, con la negociación colectiva, con la huelga y un montón de otras cosas, fondos unos fondos de especulación para pagar las indemnizaciones, un montón de cosas, sino que además se mete con temas tributarios que no tienen nada que ver con el derecho al trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo, no es modernización laboral ni mucho menos. Ahí me sumo a lo de pre-peronista e incluso pre-irigoyenista. Sí. Ayer miraba entre todas las modificaciones, hay una también casi imperceptible, modifican la ley 11.544, que es la ley de jornada. La modifican mucho, pero tocan un artículo que es quienes están excluidos de la ley de jornada, quienes no tienen 8 horas de trabajo, sino jornada ilimitada. De hecho, la Constitución lo que garantiza es jornada limitada a todos los trabajadores. Claro. Pero bueno, esa ley excluye de la ley de jornada hoy a los gerentes y a los directores. Ajá. Porque corrigió una redacción que había quedado desactualizada y podía generar confusiones. La ley de 1929, irigoyenista, la ley de jornada es de 1929, decía que quedaban excluidos el personal de dirección y vigilancia. Uh-huh. Entonces, con esa redacción, las empresas de vigiladores, que son trabajadores que no son de vigilancia en los términos de 1929, que se refería a los supervisores, a los jefes, a los que vigilan al resto, no a un sereno. Claro, el vigilante de la producción, digamos, ¿no? El vigilante de la producción. Claro. Le aplicaban hasta el año 2009 a los serenos jornadas sin horas extras de 12 horas, es conocido esto. En el 2009, un proyecto de ley de mi viejo, se corrige esto y se pone gerentes y directores, o sea, los que no son trabajadores normales. Bueno, el proyecto de ley vuelve a la redacción de 1929. Todo lo de los vigiladores. Pero literal. Qué bárbaro. Empleos de dirección y vigilancia. Bueno, así todo. No es moderna, te repito, reproduce la redacción de 1929 en este artículo, pero también reproduce la redacción de 1976 del decreto ley 21297 del 23 de abril del 76, que modificó mucho la ley de contrato de trabajo. En algunas cosas vuelve a la redacción de esa época, del 76. En otras vuelve a la redacción de los 90, de algunas leyes del menemismo, y en materia de negociación colectiva repite la ley Banelco. Igual. Misma redacción, mismos objetivos. ¿Vuelven los tickets canasta? No en esos términos. En un borrador estaba muy claro, decía vales de comida no remunerativos, como una forma de dar beneficios sociales, pero agregan algo similar. Aumentan los beneficios, los que llaman ellos beneficios sociales, que son pagos no remunerativos. Le dan carácter no remunerativo a un montón de beneficios que dan los trabajadores, a los empleadores, a los trabajadores, que deberían ser remuneración.
pero no están los vales de comida. Sí, dice darle alimentación en el establecimiento o en comercios aledaños, que es muy parecido, pero no lo dice así tan tajantemente. Y es importante que todo lo que recibe el trabajador sea remuneración, porque cuando te enfermas, solo te dan lo que es remuneración. Cuando te vas de vacaciones, te pagan lo que es remunerativo. Cuando el aguinaldo se calcula sobre lo remunerativo. Exacto. Entonces van sacando de todos esos rubros lo no remunerativo. Y una obsesión de los empresarios es llenar de cosas no remunerativas. O sea que vamos a ver. Sí, hay una intención. No está tan claro como antes, pero hay una intención. Hubo mucho ruido durante el fin de semana con lo que se llamó primero Fondo SS Laboral. No adhirió ningún empresario a ese Fondo SS, y en la letra misma lo dice, ¿no? Como no adhirió ningún empresario, bueno, finalmente se hace cargo el Estado, no lo dice de este modo, pero en todo caso este es un poco el espíritu de la cuestión, con es fondos... Lo más escandaloso que vi en la historia legislativa argentina, peor que las AFJP. Lo voy a decir primero mal y pronto. Los empresarios van a poder despedir gratis con la plata de los jubilados. Y se va a pagar con la plata de los jubilados los despidos. Así de crudo. Claro. Así de crudo. ¿Cómo lo inventaron esto? Armaron como vos bien decís, el fondo de cese laboral, que era un aporte que tenía que hacer el empresario todos los meses para armar un fondito para eventualmente pagar los despidos que tuviera. Como nadie lo quiso armar, hicieron un fondo obligatorio. Fondo obligatorio que se constituye con, mira qué número, el 3%. El 3%. No me la carinés. Le sacan el 3% a los jubilados de lo que aporta el empleador. Hoy, por ejemplo, aporta el 18% la mayoría de las empresas que no son ni comercio ni servicios. 18% va al sistema previsional. Van a aportar, de ese 18, 15 va al sistema previsional, le sacan el 3% para el fondo de asistencia laboral, que así se llama. Ese fondo además no es que balancees a un organismo público, no. Directamente se lo Un fondo guardan. privado. Ah, bueno. Un fondo, empresas especialmente autorizadas por la Comisión de Valores, FJPs, que van a administrar el 3% de la masa salarial del país. Son miles de millones de dólares por año. ¿Vos decís que es una pre-FJP, con una FJP del despido? Una digamos? FJP de los despidos, ni siquiera FJP, porque de última había como un seguimiento. Esto no se sabe qué van a hacer con eso. Claro. La contingencia puede ser que nunca llegue. Hay empresas que nunca despiden, o que despiden muy raramente. No, los que tienen más rotación y más necesidad de ir despidiendo y adecuando son las grandes empresas, que son las más beneficiadas con este sistema. O sea, vuelvo a la frase original. Las grandes empresas van a tener gratis los despidos con el 3% que le sacan a los jubilados. Ahora, yo me hago una pregunta en relación a toda esta reforma, ¿no? Porque me parece que en el historial, creo que la OIT, ¿no?, ha estudiado fuertemente las leyes de flexibilización en todo el mundo. Así es. Y rompen con el mito de que a menor regulación la gente tiene más trabajo. Así es. La OIT tiene un estudio que hizo en más de 150 países. 150 países. Que probaron con la flexibilización laboral como un método, una herramienta, una forma de incentivar la contratación de empleados, que es lo que vuelven a decir ahora, como lo dijeron en los 90, con De la Rúa, con Macri. Siempre te dicen que si bajas el costo laboral, aumenta el empleo. Y la OIT corroboró que no sirvió en ninguno de los países para generar más empleo. Y esto lo vimos en la Argentina también. Hemos tenido gobiernos que implementaron flexibilización laboral. En todos aumentó el desempleo. En todos los casos aumentó, en algunos se triplicó y se multiplicó el desempleo con salarios baratos, sin indemnización y demás. Y al revés,
cuando más creció el empleo en la Argentina, se crearon 4 millones de puestos de trabajo, había doble indemnización, había salarios en dólares los más altos de Latinoamérica, o sea, costo laboral altísimo, se recuperaban derechos. Lejos de flexibilizar, se derogaban las flexibilizaciones. Se derogó la ley Banelco, se derogaron muchas flexibilizaciones que había implementado la dictadura, la de los 90, los contratos basura. Había derechos fuertes para los trabajadores, salarios altos, y el empleo crecía. Y las empresas venían a invertir y se generaba más trabajo. Tiene que ver la creación o la destrucción del empleo con el modelo económico. Las leyes laborales ni destruyen ni crean empleo. Bueno, me acuerdo cuando se hablaban del el comer y el descomer, ¿te acordás? En la época de Macri. Creo que despedir, contratar y despedir tenía que ser como comer y descomer. Claro. O sea, los trabajadores son una mierda, digamos, ¿no? Y ahí te hago una pregunta en relación al movimiento obrero organizado, ¿no? Que ahora el 18 hay una movilización a Plaza de Mayo, se presume va a ser importante, pero me da la impresión de que o no la vieron venir tanto o todavía creían que en la mesa de negociación podían lograr algún tipo de cambio. ¿No se acuerdan un poco tarde, digo, de reaccionar? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? No, mira, estoy muy contento que haya una movilización este jueves, antes del tratamiento incluso. Me parece que va a ser una movilización impresionante. Va a ser masiva, creo que además es necesaria para ir generando conciencia de lo que significa esta reforma. Me parece que una de las cosas más importantes es que la gente empiece a saber de qué se trata. Esta reforma nadie sabe de qué se trata bien. Hay que empezar a hablar y explicar mucho esta reforma que es, insisto, de una magnitud nunca vista en una reforma laboral. Enorme. Yo podría estar, de hecho, te voy a contar una intimidad. El sábado nos juntamos a repasar con mi hermano y un par de abogados más que me asesoran, uno por uno los artículos. Y dijimos, empezamos por la mitad, porque siempre arrancamos al principio y, no llegamos al final ya es cansado. Digo, arranquemos por la mitad. Tuvimos 8 horas y vimos la mitad de los artículos. 8 horas de lectura. Es enorme las modificaciones que se hacen. Algunas son sutiles, de una palabrita, como la que te decía de la ley de jornada, pero también en otras. Y yo me pregunto cómo te dice, no, esto va a ayudar a crear empleo, a combatir la industria del juicio. ¿Y en qué ayuda a combatir la industria del juicio? Que le quiten el requisito al empleador de que si te quiere modificar en algo las condiciones de trabajo, que siempre tuvo esa facultad del empleador unilateral en un contrato. Es raro que en un contrato una parte pueda modificar unilateralmente las cláusulas, pero la ley de contrato de trabajo, que siempre fue un poco flexible en buenos términos, le permite al empleador que si dice, bueno, hoy trabajás, ahora no vas a trabajar más en ese escritorio sino en aquel, bueno, en vez de esta sucursal en aquella otra, o en vez de hacer estas tareas, hacer estas otras, le imponía un requisito, bueno, pero que no sea caprichoso ni razonable, que no sea con una forma de castigo. Mientras sea funcional para la empresa y no le cause un perjuicio al trabajador, tiene esa facultad. Le borraron esa frase, le borraron la frase de que no sea caprichoso ni razonable. ¿Qué necesidad? Ahora puede ser caprichoso y para mí tampoco puede ser, pero claro. ¿Qué necesidad? O otra... hay una revancha histórica ahí, ¿eh? Hay una revancha, sí. Muchas de esas hay, muchas de esas palabritas así sacadas, por ejemplo, en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que cuando una situación no pueda resolverse por lo que establece la ley ni los convenios colectivos, hay que ir a los principios generales del derecho, a los principios de la buena fe, de la equidad y de la justicia social. Bajo ningún punto de vista. Afuera. Borraron esa frase. ¿En qué ayuda a generar empleo? Borrar esa frase. ¿En qué ayuda a evitar la industria del juicio esa frase? La supuesta industria del juicio. Nada. Después con temas procesales se meten también en esta ley.
Si hoy un juicio dura muchísimo, con los cambios quirúrgicos que hicieron, los juicios van a durar el doble. 15 años, 16, 20. El doble. Es muy técnico, difícil de explicar, pero estuvimos viendo que habilitan algunas chicanas judiciales que en fuera de trabajo van a hacer que los juicios duren como mínimo el doble. Esto lo sabés vos, que sos abogado laboralista, pero también lo saben un montón de senadores que van a tener que estar discutiendo esta ley, que porque tienen conocimiento, porque se acercan a esto, y probablemente estén levantando la mano para aprobar esta ley, porque hay conversaciones con el gobierno, porque hay negociaciones. ¿Cómo te parece que va a ser el tránsito en el Senado? Querían que fuera express, ya no parece que fuera a ser express por lo menos. Veremos. Hay todavía una discusión. Hay algunos que quieren hacer un trámite express, que se vote a libro cerrado. Una barbaridad sería. De espaldas a la gente, sin discusión, de forma oscura, porque a medida que uno ilumina esto, lo que encuentra son cosas asquerosas. Así que bueno, mañana hay una reunión de los presidentes de bloque con la presidenta del Senado para acordar la forma de tratamiento. Veremos. Nosotros esperamos que se debata punto por punto, que tengamos tiempo, que podamos escuchar a toda la sociedad, a los especialistas, a los actores sociales y a todos los que quieran expresarse. Por ejemplo, me imagino que van a venir muchos periodistas a defender el estatuto del periodista, Claro. Que siempre fue muy cuestionado por algunas cosas. Bueno, podríamos discutir alguna modificación, si quiere. Para mí no, son derechos adquiridos, como discutamos la propiedad de la tierra también. Claro, entonces, ¿no? Si claro. discutimos los derechos adquiridos, la propiedad de los trabajadores, discutamos la propiedad de todos. Pero no abren una discusión. En un artículo al final, derógase Perdidísimo. todo. Sí. De un plumazo se deroga toda la ley. Calculo y ya están pidiendo venir a expresarse todos los actores vinculados con el cine, con la industria del cine. De un plumazo eliminan el financiamiento del Inca, eliminan el Inca. Creo que lo mismo el Instituto del Teatro, El Instituto la del Defensoría Teatro. del Público. Que, o sea, me hace acordar mucho a la ley ómnibus, ¿te acordás al comienzo de todo? Claro, Es muy parecida en el espíritu, ¿no? claro. Ahora, no se puede negar que son insistidores, ¿no? Digo, no les importa demasiado la división de poderes, pero son insistidores. Porque el tema de, por ejemplo, las actividades esenciales, el extenderlas y crear esta nueva figura de actividades fundamentales, lo pusieron en la ley bases, lo ponen en el decreto 340S de la Marina Mercante, que te lo ponen por abajo. Las dos veces es rechazado, primero por la justicia y después incluso por el Congreso en el caso del decreto 340, y sin embargo insisten ahora, ¿no? Es que, fíjate, que los gobiernos que necesitan reglamentar la huelga, limitarla, generar protocolos antipiquete y demás, son los gobiernos que gobiernan contra la gente. Cuando Néstor Kirchner llegó y sabía que iba a tomar medidas populares, tomar medidas que beneficiaban a la gente, desarmó a la policía, desreglamentó el derecho de huelga que venía muy duro de la época de la Rúa. Veníamos en un estado de sitio. Veníamos de un estado de sitio. Claro. Imagínate. Tiene que ver, es una confesión de que van a seguir avanzando con medidas en contra de los trabajadores y por lo tanto le quieren cortar las herramientas de protesta. Un gobierno que se dice libertario y coarta la libertad de protesta, la libertad de expresión, la libertad sindical. Parece que las libertades que valen son solo las de ellos, ¿no? ¿Y cómo estamos en el Senado con eso? Yo creo que estamos mal, pero no pierdo las esperanzas de que si hacemos todo esto que digo, de generar masa crítica, ponerle luz sobre lo que implica este proyecto, podamos conseguir las voluntades necesarias para impedir que se apruebe. Para eso, obviamente, Somos 28. Necesitamos juntar 8 más para que no haya quórum. Ajá. Y 9 para rechazarlo. Y es posible. No lo descarto. Es muy difícil. No, hay 10, 11 indecisos.
los Quader de la vida. Hay ¿no? 10, 11 indecisos. Y, Claro. y algunos, sí, son de esa naturaleza. A ver, vos fuiste protagonista de muchas de estas luchas, vos recién mencionabas la ley Banelco, sabrás por vos mismo, por oídas en casa, digo que había un enorme lobby alrededor de que saliera la ley. ¿Vos hoy ves ese enorme lobby también circulando por los pasillos del Congreso, reuniones? No, todavía no. No. Todavía no. Sí veo un ímpetu y un envión que le dio el último resultado electoral al gobierno para avanzar. Sí los veo muy activos a Sturzenegger y a Patricia Bullrich, ¿no? Los dos funcionarios de la Rúa y de Macri, mirá qué lindo. Impulsando cosas modernas, que son lo mismo que impulsó de la Rúa y que impulsó Macri. Así terminó de la Rúa también, ¿no? Después del 2001 vino el 2003. Yo siempre recuerdo eso. Creo que ayer aquí en la Radio de las Madres, afirmo que Horacio Berbisky entrevistó a Máximo, Sí. y en un momento planteó que a Cristina la querían correr, ya la pusieron en San José 11-11, y se preguntaba qué más quieren, ¿no? Porque la pregunta también para hacer es, toda esta reforma y todo este nuevo envión que ha tenido el libertarismo, ¿guarda relación con la prisión de Cristina o son esferas que no se tocan? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Todo lo que sucede en la vida política hoy en nuestro país está vinculado, condicionado por cómo esté Cristina. Creo que con Cristina libre esto hubiera sido mucho más difícil. Y la reacción hubiera sido tal vez mucho más organizada y más lúcida. Sin ninguna duda, tiene un objetivo político la prisión de Cristina, que no es solamente que no sea candidata, que también lo es, sino que además que no pueda organizar a la oposición. Claro, bueno, y de hecho le están... Por eso las restricciones. Exacto, le están impidiendo recibir gente, que me parecen cosas, obviamente, que mortificantes, ¿no? Además de... Pero bueno, que tienen impacto en lo político. Claro. ¿No? Tienen impacto en lo político, sin ninguna duda. A ver, entiendo también que hay una propuesta del peronismo para modernizar, si se quiere. Actualizar, modernizar. Sí. Decime dos Corregir. o tres cosas que... Mira, temas que hay que... primero, una cosa que está atrasada y que hay que recuperar urgentemente son los salarios. Uh-huh. Los salarios. No puede ser que... Una vergüenza el último aumento al salario mínimo de 6.000 pesos. 7, 7.000 pesos. Bueno. Creo que fue 7. Ya es tan despreciable que no se puede medir. Que le hayan otra vez, el gobierno libertario no permite paritarias libres. Hay que volver a dar libertad a las partes para que puedan negociar los aumentos que acompañen la inflación. Le pusieron un cepo y la inflación le va ganando a los salarios todos los meses. Eso primero y principal. Y después hay muchos cambios que hay que discutir. El trabajo en las plataformas, de los repartidores y demás. Esta ley tiene todo un capítulo. Me parece bien que podamos discutir. Obviamente no comparto nada de la solución que proponen para los trabajadores de plataforma, que sigan así sin ningún derecho, independientes, autónomos y desprotegidos. Pero bueno, eso es una discusión para abrir. Uh-huh. Después... ¿Hay alguna experiencia virtuosa en eso? Digo, en el Claro, mundo en España. En España. ¿Qué hacen en España? En España son considerados trabajadores en relación de dependencia. Ahí está. Brasil también tiene algunas regulaciones. Incluso se puede ir gradualmente, se puede pensar y discutir, pero para eso hay que sentar a las empresas, que dicen que son un algoritmo que no está, pero existen las empresas, a los trabajadores, y ver de qué manera tal vez incluir como trabajadores en relación de dependencia, no a todos, sino a los que hagan una determinada cantidad de pedidos o de horas por día. Son discusiones que se pueden dar, pero no continuar esto así, parece que no da. Lo mismo con el home office. Es una cosa moderna, una cosa que no estaba en 1974 y que hay que regular. Bueno, ¿qué hace esta ley?
deroga la ley más moderna que hay en términos laborales, que es la ley de teletrabajo home office, que es de hace 3, 4 años atrás. En la pandemia. Claro. Claro. Entonces, y no proponen nada nuevo, simplemente le quitan los derechos que se habían discutido hace 4 años para el teletrabajo. Nosotros tenemos una propuesta de no solamente no derogar, sino corregir algunas cosas y mejorar un derecho que me parece fundamental, que tiene que ver con la soberanía del tiempo, con el tiempo libre, con la libertad de los trabajadores para tener tiempo libre y no ser esclavos del trabajo, que es el derecho a la desconexión, que está no es un invento nuestro, existe en otros países, que es el derecho a que no te rompan los quinotos cuando es tu tiempo de descanso, de ocio o de recreación, que no te estén llamando por teléfono y pidiéndote cosas. Y después, nosotros ellos hablan de los salarios dinámicos. ¿Qué sería? Lo que ellos proponen... Uno que corre atrás de los precios. ¿Cómo sí, es eso? No, es el eufemismo que encontraron para decir que el próximo aumento el empleador te lo puede dejar o quitar de acuerdo a cómo le guste tu cara, a cómo te desempeñes. ¿Es lo mismo que la vieja productividad de los 90? Claro, antes lo llamaban por productividad, pero que es más objetiva la productividad. Decir, bueno, hubo productividad, bajamos los salarios. O sea, el trabajador comparte el riesgo empresario. Claro. Acá es peor, porque es discrecional. Ajá, claro. El empresario, si pacta que el próximo momento es dinámico, te lo puede sacar en cualquier momento. Nosotros proponemos, si querés atar por productividad, hay una manera, que de hecho prevé la Constitución hace mucho tiempo y nunca se reglamentó, que es la participación en las ganancias de los empresarios. Proyecto de Héctor Recalde. Hay proyectos de ley viejos, pero está establecido en la Constitución de 1957. Ni siquiera lo puso el peronismo. No, claro, el frondicismo. No, la Libertadora. Ah, claro, está la Libertadora. La Libertadora propuso que haya participación de los trabajadores en la ganancia de las empresas. Entonces nos parece bárbaro. Atemos un rubro, un porcentaje que vaya atado a que la empresa le va bien, el salario. O sea, la productividad no es por tu laburo solamente, sino por cómo le fue a la empresa. Exactamente. Que además me parece que es un incentivo para que las empresas ganen plata. Son esas cosas las que nosotros queremos discutir. Después, cómo seguir previniendo enfermedades y accidentes provocados por el trabajo. Están muy preocupados con la industria del juicio. Bueno, me parece que hay que cuidar a los trabajadores para que no se lastimen ni se enfermen producto del trabajo. A mí, más que una aseguradora tenga que darle una indemnización que no compensa que un trabajador pierda un dedo o una mano, me preocupa que el trabajador pierda un dedo o una mano. Claro. Ellos están preocupados porque va y hace juicio encima. Encima hace juicio. Los que andan en bicicleta con las ratas, Claro, es un peligro. también. Un oyente pregunta algo interesante también, Mariano, es si vos hace 5 años que estás en una empresa, ¿no? Sí. Y seguís trabajando, cuando llega el momento de la indemnización o el fondo Sí. te van a reconocer la vieja, la nueva. Está esa confusión de si venís trabajando, si te toca o no te toca. Buena pregunta. Hay toda una discusión. En principio, sí, te toca. Hay algunos que ya están con algunos argumentos de que no. Salvo que expresamente lo diga la ley. Pasó en el año 98 que también quisieron reducir las indemnizaciones por despido y dijeron, este nuevo régimen se aplica a los contratos que se celebren a partir de ahora, no a los anteriores. Hacia adelante. Y no hacia atrás. Pero la regla es que los contratos se aplican, las reglas del despido se aplican a todos los contratos, Como estén. por más que tengan 20 años de antigüedad. O sea, el derecho se adquiere al momento del despido. Entonces, si te despiden, hoy se aprueba la ley, te despiden mañana, Te despiden con esta ley. te despiden con esta ley. Mira. Veremos. Bueno, esta semana creo que la calle va a hacer mucha falta. 18 de diciembre, movilización a Plaza de Mayo. ¿Vieron Aquí. la movilización en Portugal? No, ¿qué pasó en Portugal? En Portugal hay una ley bastante parecida, por lo que digo, me pierdo detalles, pero una ley promovida por el oficialismo bastante parecida, y hubo 3 millones de personas en la calle. En un país de 10 millones de personas.
Tremendo. ¿Podremos lograr algo parecido? Bueno, no sé, pero capaz que esa es la forma, ¿no? Bien, Sin bueno. ninguna duda es una de las formas. Es una forma democrática, es una forma que es muy útil y que siempre ha servido para demostrar qué es lo que quiere el pueblo y qué es lo que no quiere. Mariano, te quiero agradecer mucho No, a usted, que te hayas por la venido aquí un invitación ratito a la y por el mañana de mate este cocido. lunes. Espectacular. Y tenemos mate cocido, tenemos, y mate también. Por ahora estamos bien con eso. Mariano Recalde, senador nacional patriota, estuvo aquí en la 530, en el Estudio Mayor, y en Caballero de Día tenemos un fin de año con un proyecto de reforma laboral, que es de semiesclavitud prácticamente, un retorno al pasado remoto, diría yo. Pero bueno, no está todo dicho, falta la última palabra, falta que el pueblo se exprese en las calles y también, obviamente, la tarea legislativa impresionante con un Recalde ahí en la discusión. 42 minutos pasaron de las 8, tanda. Cuando estén secas las pilas,